¿Alguna vez has necesitado de un aval o te han pedido ser aval para obtener dinero o algún crédito? ¿Tiene algún riesgo hacerlo? En esta emisión te diremos lo que debes saber antes de dar tu firma. Para esto, nuestro compañero Jonathan Gutiérrez salió a las calles para entrevistarse con la gente, quienes nos contarán su experiencia en este sentido. Para aclarar tus dudas, te explicaremos qué es un aval, cuáles son los requisitos para hacerlo y las consecuencias legales de ello. Todas estas inquietudes serán abordadas por la especialista en materia mercantil, la licenciada María Ernestina Ureña Moreno, a través de la entrevista que realizó nuestra compañera Mariana Brandi. Esto es Tribunal a tu alcance. Acompáñanos en esta transmisión. Queremos darte la bienvenida a tu programa Tribunal a tu alcance. Te agradecemos que nos acompañes en esta transmisión. Soy Antonio Gutiérrez, me acompaña mi compañera Marcela Chávez y vamos a hablar el tema del aval. Así es un tema de suma importancia y de por demás cotidiano. ¿Cuántas veces hemos tenido un problema para pedir un préstamo o a hacer algún trámite en una institución bancaria, verdad? Sí, ¿cuántas veces no hemos escuchado el término aval, inclusive en las canciones? O que nos lo han pedido algún familiar, o nosotros mismos hemos requerido un aval sin que nos pongamos a detenernos a pensar en las consecuencias que tiene el otorgar nuestra firma para hacer avales. Otorgar nuestra firma sí tiene bastantes implicaciones, pero Marcela, ¿qué te parece si vamos con nuestro compañero Jonathan Gutiérrez, quien también hizo un sondeo, salió a las calles, entrevistó con la gente para saber si han otorgado su firma como aval y cuáles son las características o las situaciones que se han visto para otorgar su firma? Vamos con Jonathan a este reportaje, acompáñanos. ¿Quién de nosotros no se ha visto en la necesidad de contar con un dinero extra para que nos ayude a salir de un apuro económico? Seguramente hemos pedido o nos han pedido que demos nuestra firma como aval para poder pedir un préstamo. Pero ojo, es una decisión que no debemos tomar a la ligera. Antes de que mis compañeros Marcel y Toño nos expliquen qué debemos tomar en cuenta antes de ser avales, los invito a que escuchemos qué nos dice la gente. ¿Le han pedido ser aval? Sí, sí me han pedido en varias ocasiones, la verdad no es algo que me guste mucho, pero sí me lo han pedido. Claro que sí. ¿Por qué aceptaste ser aval? Porque bueno, era una muy amiga mía, la cual yo sabía que tenía el ingreso suficiente y la responsabilidad para pagar su deuda. Me negué a ser aval, la verdad le tenía un poco de pavor a lo que pudiera suceder. Porque aval es firmar un pagaré y como hay gente deudora, el pagaré puede llegar a un caso jurídico o un juez y en el cual pues puede proceder a embargarte personalmente pertenencias de uno o hasta la casa llega a perder uno, en cual no tengo necesidad de pagarle deudas a otra persona porque hay mucha gente que no es responsable. Si usted necesitara que alguien fuera su aval, ¿a quién se lo pediría? Yo creo que a mi madre tal vez si lo aceptaran, pero difícilmente le pediría a alguien que fuera mi aval. Bueno, pues principalmente a alguien de mi familia y que también tuviera el económico para pagarme en caso de que yo no pudiera hacerlo. A un familiar, más seguro. Yo creo que nada más sería a mi mamá o a mi papá, con las personas que sería aval. A mi madre sí le pediría eso. Pues a mi papá, porque él es el que es responsable de mí en estos momentos. ¿Alguna vez te han negado que alguien sea tu aval? Pues mi papá no quiso ser mi aval, o sea, por eso me fui con mi mamá. No, al momento no le he pedido a nadie. Como pueden ver, ser aval le puede pasar a cualquiera. Así que piensen muy bien antes de aceptar dar su firma, pero sobre todo, cuando necesiten un aval, pídanselo a alguien de confianza. Y recuerden, sean puntuales con su pago, evitemos dañar relaciones. Te damos las gracias, Jonathan, por este sondeo que acabas de realizar. Y bueno, vemos, Antonio, cómo una de las causas principales de que la gente se obligue a ser aval es la confianza, ¿verdad?, que tiene con la persona que lo solicita. Es decir, o son muy amigos o es un familiar, ¿verdad? Y el compromiso familiar pues los hace dar su
su consentimiento para ser avales. Sí, y te voy a dar un dato. Precisamente cuando requerimos ser aval es porque necesitamos algún crédito, generalmente, ya sea para un préstamo o adquirir cualquier cuestión, es un crédito, y la palabra crédito precisamente deriva de la palabra confianza. Entonces, pues también esta confianza que se da en los créditos, pues también se hace extensiva al aval, e inclusive el aval se obliga en los mismos términos como si fuera el deudor principal. Eso es muy interesante. A veces no nos damos cuenta, precisamente queremos hacer el favor, ¿verdad?, de que salgan del apuro o algo para el préstamo, y no nos damos cuenta que a veces nos estamos comprometiendo en una obligación que quizás no podamos nosotros cubrir. Y por eso la finalidad de este programa es concientizarlos acerca de las consecuencias que tiene ser aval. No quiere decir que sea algo negativo, pero debemos de estar preparados de todas aquellas implicaciones que tiene el que nosotros demos nuestra firma para poder garantizar el pago de alguna deuda. Si tienes algún comentario, inquietudes al respecto, no te olvides de escribirnos y contactarnos con nosotros a través de las líneas de contacto que aparecen en pantalla. Vamos a un corte comercial y enseguida estamos con ustedes. Te agradecemos infinitamente que continúes con nosotros en tu programa Tribunal a tu Alcance. Estamos hablando del tema de el aval y Marcela nos ha preparado algo, Mariana, ¿verdad? Ahí. Así es, Mariana se entrevistó con una especialista en materia mercantil, una juez que tiene muchos años de experiencia, que conoce directamente estos asuntos legales, de esos conflictos relacionados precisamente con el tema del aval, la licenciada María Ernestina Ureña Moreno. Vamos contigo, Mariana, para escuchar esta importante información. Gracias, Marcela y Antonio. El día de hoy me encuentro con la licenciada María Ernestina Ureña Moreno. Ella es juez segundo de jurisdicción concurrente. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes, qué amables. Ella nos va a hablar qué es lo que debemos saber antes de ser aval. Y pues yo quería comentarle a usted, muchas ocasiones cuando necesitamos dinero acudimos a instituciones bancarias o bien con prestamistas y nos piden que alguien firme como aval. ¿Nos podría decir qué es un aval? ¿Qué función es la que cumple? El aval es una persona muy importante dentro del documento porque él garantiza todo en parte, depende de él, en qué forma se quiere obligar sobre el adeudo o el compromiso que contrae el deudor. Es muy importante porque casi se equipara a un deudor. Pero él tiene la salvedad o vamos a ver, él puede opinar o puede establecer hasta qué monto se quiere obligar. No puede decir que la totalidad del adeudo, pero sí que debe de quedar bien establecido el monto por el cual se está constituyendo aval. Ok, ¿y qué se requiere para ser aval? ¿Cuáles son los requisitos? Pues uno de los principales requisitos es ser mayor de edad, obviamente, tener capacidad de derechos y obligaciones, y la particularidad esencial que busca el acreedor es que sea una persona totalmente solvente, que garantice precisamente al acreedor el pago de ese compromiso que está adquiriendo el deudor. Muy bien. Entonces, como menciona, puede ser del total del monto o bien de parte, dependiendo lo que el acreedor haya estimado. Exacto. Perfecto. Y si una persona firma como aval, suponiendo que el deudor no pague, ¿tienen que demandar primero al deudor o se pueden ir directamente en contra del aval? Ahí es una facultad del acreedor. De la ley establece que pueden ser los dos en forma conjunta o en forma separada. Puede irse nada más con el deudor o puede irse con el aval. En la mayoría de los casos o en la práctica se ve un poquito más que cuando demandan al aval es porque el deudor está insolvente, pero puede demandar a los dos o solamente al aval. Por eso es importante que la persona que se constituya o que vaya a ser aval, primero esté consciente de la obligación que va a contraer y de que va a responder con su patrimonio en un momento dado. Muy bien. Y
Bueno, suponiendo que firmé como aval y me demandaron y tuve que pagar, ¿puedo reclamar judicialmente lo que pagué, yo siendo el aval? ¿Puedo reclamarle al deudor? Sí, claro que sí. La ley establece una acción a favor del aval para reclamarle al deudor en otra vía judicial. Pero sí, él conserva su acción. Muy bien. Y bueno, es muy común que escuchemos el término de aval y también de fiador, pero no son, obviamente no son sinónimos. ¿Nos puede decir cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? Sí, en una forma sencilla, bueno, el aval se identifica más en el área de los comerciantes. O sea, aval es más identificativo con ellos, con los comerciantes. El fiador es más de materia civil, o sea, en materia de los particulares, personas físicas. Entonces ahí identificamos. Pero sí también tiene sus diferencias porque el aval, como le digo, sí obliga en su totalidad o en una forma parcial. Y el fiador tiene ciertas otras ventajas, ¿verdad? Pero particularmente el aval es de los comerciantes y el fiador va más encaminado a materia civil, materia de personas físicas. Esa sería la principal diferencia entre estas figuras. Bueno, y muchas ocasiones firmamos como aval debido a lo que somos familiares nuestros que nos están pidiendo o amistades, pero después de ello nos arrepentimos. ¿Se puede desobligar el aval o puede decir ya no quiero firmar como aval? No, porque la firma es la que obliga. Por eso es muy importante concientizarnos cuando vamos a estampar nuestra firma. Aparte, desde el momento que estampamos la firma, nos hacemos sabedores de todo el contenido. Por ende, después no podemos mucho argumentar de que, ay, es que yo no sabía, yo no leí, etcétera. Sino la firma obliga. Y en el otro caso no te puedes desvincular de tu obligación de aval, salvo que el acreedor, en cierto caso, pues quiera celebrar un nuevo documento, que es muy difícil. Por eso volvemos a insistir de que tomen la mayor de las precauciones antes de constituirse en aval. Bueno, pues ya estamos de regreso. Vemos cómo Mariana se entrevista con la juez María Ernestina. Información sumamente importante la que nos da porque nos deja ver primero, o sea, la figura del aval, cómo se constituye, qué es el aval. Digo, es un concepto que nosotros lo tenemos muy presente, muy cotidiano, pero muy pocas veces nos detenemos a pensar, pues, qué es esta figura, de dónde nace. Ya vemos que nace del derecho mercantil, precisamente. Entonces, pero esta entrevista se va a dividir en dos partes. Hay bastante información que todavía tenemos que ofrecerles. Te invitamos a que continúes con nosotros. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Te agradecemos que continúes con nosotros sobre este tema, el aval, un tema que ya habíamos visto, es bastante cotidiano, en donde ya nos expusieron alguna información que es sumamente importante. Así es, que respondemos con nuestro patrimonio y que la deuda no se extingue con la muerte. Pero para seguir escuchando más de esta información, vamos a continuar en la segunda parte de nuestra entrevista. Regresamos contigo, Mariana. Gracias, Marcela y Antonio, y agradecemos que continúe con nosotros la licenciada María Ernestina Ureña Moreno. Antes de ir al corte nos mencionaba que si ya firmé como aval, no es fácil librarme de esa obligación, ¿verdad? Sí nos comentaba eso. Entonces hay que tener mucho cuidado si nos piden ser aval, porque no es una obligación que nos podamos desobligar, como mencioné. También tengo una duda, me surge una duda. Si el deudor llega a fallecer, ¿se extingue la deuda o bien pasaría a los herederos? ¿Le correspondería o únicamente le correspondería al aval? No, o sea, la deuda no termina con la muerte del deudor como a veces piensa la gente. No, se va en contra de la sucesión, o sea, en contra de la sucesión de esa persona, del deudor,
o en su caso también se puede ir contra el aval. Volvemos a reiterar, o sea, a decir que ya queda en voluntad del acreedor si se va contra los dos, la sucesión y el aval, o solamente contra el aval. Ya es una facultad que le da la ley al acreedor. Y le digo, o sea, por lo general se van contra el que tenga más solvencia, porque a lo mejor puede ser que para cuando se dé la terminación o el vencimiento del documento, a lo mejor el aval ha disminuido en su solvencia económica y a lo mejor el deudor es el único que tiene la solvencia, se va a ir en contra del deudor. Pero ya ahí se determinaría en la etapa del vencimiento del documento a quién van a demandar. Y si no, pues a lo mejor a los dos, puede hacerlo contra los dos. Y el monto que se va a demandar o que se va a exigir el cobro, ¿el aval responde únicamente respecto de eso o también hay otras prestaciones que debe de solventar el aval? Sí, el aval responde de todo lo que viene en el documento y por lo general también, o sea, aparte del, vamos a llamarlo el capital, vienen ahí también estableciéndose los accesorios, que lo que conocemos como los intereses. Intereses, lo que se haya pactado ahí, ¿verdad? El tipo de interés. Pero si no se pactó interés, de todas formas, la ley sí establece un interés legal. Entonces ahí también sería, él tendría que pagar el aval, en tratándose del aval, aparte los intereses, aparte de lo del capital que se haya comprometido el deudor, esa prestación que sería los intereses al tipo legal. Pero vemos también que a veces también establecen los intereses ordinarios, ¿verdad? Ya serían otras prestaciones que pueden establecer. ¿Por qué? Porque siempre estamos conscientes de que todo este tipo de operaciones, vamos a llamarlo así, surgen de la buena fe de las personas. Y entonces, por ende, cuando están haciendo ese tipo de operación, oye, ¿qué te parece? Pues porque me vas a pagar hasta tal día, pues yo necesito tener un poco de liquidez. Y se ponen de acuerdo en el interés ordinario y luego en el interés moratorio, que es el que más conocemos por el incumplimiento del documento. Bien, entonces en caso de que el aval se niegue a pagar la deuda que adquirió por haber estampado su firma, me comenta, ¿tiene alguna deuda? ¿Sí se le pueden embargar bienes? Sí, el aval, o sea, por eso el aval responde con su patrimonio, con todos sus bienes personalísimos. Por eso reiteramos, o sea, es muy importante que conozca antes de firmar con aval, ¿verdad? Porque pues a veces te sientes en la disyuntiva de que, ay, es que es mi amigo, es mi familiar el que me lo está pidiendo, pero aún así yo considero de que en realidad debes, bueno, espérame un momento, déjame informo, o dime cuál es el punto que me voy a obligar, porque es mi patrimonio. Sí, deben saber siempre lo que están firmando, el documento y en qué carácter, ¿verdad? Algunas recomendaciones que pueda darle pues, a la gente que nos está escuchando antes de firmar como aval. Antes de firmar es eso, yo vuelvo a insistir en que, pues aunque se trate de tu familiar, primero sentar bien las bases y conocer hasta dónde me voy a obligar o hablar en confianza y decirle, mira, yo nada más puedo garantizar hasta esta cantidad, más no, tú estás pidiendo otra cantidad, yo puedo hasta aquí. Y que quede bien establecido en el documento, muy bien establecido. Pero concientizarte de que te van a demandar en un momento dado si el deudor no cumple con la deuda. O sea, eso que te quede muy claro al momento de que surge esa situación, porque no vas a poder argumentar de que yo no sabía, otro tipo de cuestiones. Por eso yo considero que mejor primero lo hables bien, inclusive con tu familia, porque va de por medio también los bienes de toda tu familia, es tu patrimonio. Pues ya escucharon lo que nos comenta la experta en la materia, pues le agradecemos mucho su presencia, la licenciada María Ernestina Ureña Moreno, y volvemos al estudio con Antonio y Marcela. Agradecemos
infinitamente a Mariana Brandi y a la juez Ernestina Ureña por brindarnos esta entrevista, pero sobre todo a ustedes que continúan con nosotros en este programa, donde estamos hablando de este tema del aval. Un tema que ya como vimos ahí la juez nos da bastante información verdaderamente útil, como por ejemplo que cuando uno decide ser aval puede incluso decidir por cuánto es que me voy a obligar. Es decir, vamos a suponer que sea una deuda de 50,000 pesos, pero yo nada más quiero garantizar como aval 20,000, entonces ahí lo tengo que dejar, pero bien establecido para que en caso de incumplimiento, no me vaya a llegar el cobro total de esa deuda. Bueno, y si alguno de ustedes que nos ven en casa están en una situación en la que ya se les demandó como avales, ¿verdad? En su calidad de aval porque el deudor principal no hizo el pago, tienen ustedes un medio para poder recuperar, ¿verdad? Ese pago que vayan a realizar, que se les esté cobrando. Así es, que es la acción cambiaria de regreso, ¿verdad? Ese es el nombre legal que se le da a la acción, en donde el aval puede recuperar lo que ya se le cobró por el incumplimiento del deudor. Sí, también una de las recomendaciones muy importantes es que debemos de saber y de estar conscientes que al firmar como aval estamos comprometiéndonos en los mismos términos que se está comprometiendo el deudor. Sí, es decir, mira, haz de cuenta que te dan el préstamo. Bueno, le dan el préstamo a otra persona, tú no lo disfrutaste, pero tienes que pagar. Sí, en caso de incumplimiento, entonces tienes la obligación de cumplir en los mismos términos que el deudor. Y si no tienes para pagar, te pueden embargar bienes. Entonces, esta es información bastante útil por las consecuencias que esto implica. Te agradecemos que hayas estado con nosotros en esta transmisión. Te invitamos a que continúes en las siguientes transmisiones. Te queremos recordar las líneas de contacto por si llegas a tener alguna duda o inquietud al respecto, nos las hagas saber. Nosotros con mucho gusto vamos a estar al pendiente de todos los comentarios que lleguen a surgir y te esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta la próxima.